Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 21 de nuestro curso de diseño de sonido. Ya hemos visto varios tipos de sonido, ya estamos abarcando casi todos. En el episodio pasado vimos el Foley, que son estas grabaciones de la vida real que sirven para sustituir o para dar a entender algunos de los sonidos que normalmente estamos viendo, pero en general pues son grabaciones del mundo real. Y bueno, ahora vamos a ver los efectos de sonido, o también como se le suele abreviar, FX. Este tipo de sonidos son también bastante amplios porque los efectos de sonido son aquellos que nos sirven para acentuar alguna parte de nuestra canción o que nos sirven también para poner algún relleno. A diferencia de los pads, estos no hacen acordes o no tienen que ser precisamente melódicos, puede ser ruido incluso, alguna grabación como Foley. Ya en el episodio anterior había comentado que el Foley se puede convertir en efectos de sonido y les voy a mostrar algunos ejemplos analizando una de mis canciones más recientes. La canción se llama Magra. Simplemente les voy a poner por acá un pedacito de la canción para que sepan el contexto de lo que estamos hablando. Y bueno, vamos a analizar algunos de los efectos de sonido. Uno de los que tenemos acá es este. Es un sonido que estoy utilizando antes de pasar a una nueva sección, como para anunciar que viene un cambio. Esta es una de las funciones de los efectos de sonido. Otra de las funciones de los efectos de sonido es esta. Marcar el inicio de alguna parte nueva. Puede ser en este caso un sonido que yo convertí de una percusión, la convertí en un efecto de sonido, como agregando efectos. De esa manera no queda tal cual como una percusión que está marcando un ritmo, sino como una percusión que simplemente marca un cambio, y al tener tanta reverberación y efectos de sonido encima, queda en el fondo. Otro efecto que hace lo mismo es este de acá abajo. Este no es una percusión, esto es algo más sintético y va desapareciendo poco a poco, a diferencia de este que era un efecto de sonido percusivo. Si escuchamos los tres, vamos a darnos cuenta de cómo trabajan juntos. Ok, aquí tenemos otro ejemplo bastante particular, y es que he tomado un sonido, en este caso algo parecido a un plug, y lo convertí en un efecto de sonido. ¿Cómo? Bueno, es un arpegio bastante rápido con mucho efecto de sonido y que solamente suena de vez en cuando, en este caso cada 8 barras. No tiene como que una melodía que se pueda definir bien, simplemente estamos como que sintiendo, ¿no?, que las notas van bajando y no se vuelve a repetir hasta después de las 8 barras. Aquí tenemos también otro ejemplo bastante curioso, y es algo de Foley. El Foley en sí, en este caso, fue una grabación en un restaurante. Se puede escuchar ahí la gente al fondo conversando, los ruidos de los cubiertos, las mesas, un poco del ruido del ambiente. Esto me está ayudando a rellenar lo que está sucediendo en el track. Tenemos acá también otro tipo de efecto. Este es un golpe. No, en este caso su rango de frecuencias son más graves. En los otros habíamos visto que eran frecuencias un poco más amplias, o también era incluso frecuencias altas. También tenemos algunos otros que nos ayudan a construir tensión, o nos ayudan a tener ese sentimiento de que algo va a pasar. Van subiendo. Simplemente para que noten la importancia de los efectos de sonido, voy a reproducir esta parte de la canción sin efectos de sonido y luego lo voy a volver a reproducir con los efectos, para que noten cómo le añaden más interés y más textura a nuestra composición. Ahora vamos a escuchar con los efectos de sonido así.
Como pueden darse cuenta, las transiciones son más claras y también ayudan a romper un poco con la monotonía de lo que está pasando en el fondo. Y bueno, ¿cómo podemos hacer efectos de sonido? Así como pueden notar que hay muchas formas de efecto de sonido, pues bueno, las formas de hacerla también son igual de variadas. Aquí ya les mostré un ejemplo, pueden utilizar Foley. En otro ejemplo, pueden utilizar, en este caso, percusión, o pueden utilizar también en este caso un sonido que es un plug, una de las categorías que ya habíamos visto antes, o pueden utilizar ruido, pueden usar realmente muchas cosas. Aquí lo importante es el enfoque creativo, el enfoque conceptual, es decir, los efectos de sonido suenan de vez en cuando, son como digamos las chispas de chocolate de nuestro pastel, que si bien no van a ser lo que sea la mayor sustancia del pastel, ayudan a adornarlo y ayudan a que se vea mejor y también pues se disfrute mejor. De tarea les voy a dejar que se pongan a explorar sus propias librerías, por ejemplo los presets de diferentes sintetizadores para que vean los efectos de sonido que incluyen. También exploren su carpeta de packs, aquí van a encontrar algunos efectos de sonido que pueden estudiar. Y también que utilicen algunos de los sonidos que ya hemos analizado antes y traten de convertirlos en un efecto de sonido. Si te gustó este video, no olvides dejarme un like. Si tienes alguna duda, puedes ponerlo en los comentarios en la parte de abajo. Si quieres ver más videos como este, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y si te quieres poner en contacto conmigo, todas las redes sociales están abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima.